Hola, ¿cómo están? Hola, profe, ¿viene usted? Muy bien, ¿y ustedes cómo van? ¿Cómo va todo? Bien, estudiando bastante. Sí, disfrutando el curso. Sí. Eso está súper bien, la verdad que sí. Esperemos un momentito y damos inicio. Listo, yo creo que podemos ir iniciando para que nos rinda. Entonces, el objetivo de esta sesión, que se está grabando, es poder hacer es un overview de pandas, pero adicional de hacer pues como todo el recorrido de pandas, es poder entrar a mirar ciertos conceptos que nosotros, digamos que en los lectures anteriores no los vemos como tan en detalle. Entonces, dentro de las cosas que identifiqué es que hay algunas, me confirman si están viendo mi pantalla, hay algunos lectures que nosotros manejamos que son, pues que asumen que ya se tienen muchos conocimientos de pandas y entonces en la parte del código nos podemos perder un poquito. Están viendo mi pantalla y el notebook que dice extra pandas. Perfecto. Es a las 5 porque las 5 fue el horario que ganó en las encuestas que se hicieron eh, la semana pasada. Pues más personas votaron por las 5 de la tarde, por eso se dejó a las 5. Listo, entonces ustedes tienen ustedes tienen en su workspace este casito, me confirman porfa que lo pudieron encontrar. Debe estar allí en la semana, estamos en la semana 5, dos semanas, semana 5, semana 4. Sí encontraron el casito, este de Strapandas. Ok, ¿y los demás? A ver, no, y en la semana 4, a ver, yo miro, ingreso al portal. Yo pregunté y me dijeron que ustedes lo iban a tener en el workspace. A ver, yo lo abro por acá. Ah, está en la semana 3, Deep Dive into Pandas, creo que es este. Debe de estar en la semana 3. A ver, aquí estoy cargando mi workspace.
Démosle un momentito, que a veces se demora un toque en arrancar. A ver, a ver, a ver. Ah, y en semana 4 que tienes, Laura, yo miro. O sea que yo tengo más semanas que ustedes cargadas, o que, que yo veo más aquí. Ah, no, yo no lo tengo acá tampoco. Ah, perdón, me estaba metiendo donde no era. Semana 3, este no es. Ah, este es un review model. Mm, no, estos son los casitos de la... Ah, yo pensé que este lo tenían ahí cargado. Esta clase es un repaso. Es un repaso, pero no sé por qué no tienen cargado este. Déjame, yo pregunto. A ver si yo lo puedo compartir desde por acá. Ah, no, yo no tengo acceso a esto. Embarrada. No, venga, yo lo descargo acá. Si me deja descargarlo. Yo pregunté ahorita más temprano si lo tenían. Venga, se los comparto, pero entonces no lo vamos a tener todo completito. Pero ¿dónde estás? Un segundito. No, es que estamos buscando el notebook, pero no, es que yo pregunté y me dijeron que lo tenían cargado y no. Mientras tanto, les voy a compartir el notebook por acá para que porfa lo carguen. Y ese notebook trabaja con una data
que es esta, que se las voy a compartir también. Mientras tanto, trabajémoslo así, mientras que me solucionan que lo tengan ustedes cargado en el Workspace. Ya sabemos cómo cargar esta data dentro del Workspace, ¿cierto? Data Tools Overview. Voy a volver a revisar que no esté ahí. La paradoja de Simpson es el review. No. Listo, entonces, mientras tanto, trabajemos con el notebook que tenemos ahí. Hay algunas imágenes que de pronto no vamos a poder ver, pero mientras, para que nos rinda el tiempo. Entonces, miren, vamos a hacer una introducción. Esto es una, como les decía, es un overview de Pandas, pero es también entrar un poquito en detalle de algunas funcionalidades de Pandas que nos van a permitir a nosotros empezar a explorar los datos y empezar a trabajar con ellos. Pandas es una librería que hereda todas las buenas prácticas de una librería que se llama NumPy. La librería NumPy es una librería que se desarrolló para trabajar todo lo que tenía que ver con vectores y matrices, todo lo que se trabaja con álgebra lineal. Entonces, tiene ya muy buenas prácticas para el recorrido de este tipo de estructuras y pues Pandas hereda esta información. Pandas adicional es una librería que se creó en su momento, el lenguaje que se utilizaba anteriormente para todo lo que para todo lo que tenía que ver con tema de ciencia de datos era R, que es un lenguaje estadístico, y una de las fortalezas que tenía R era todo el tema de manejo de series de tiempo, y adicional a esto del manejo de las series de tiempo, el poder trabajar como con estos datos financieros, que por lo regular son series de tiempo, pues valga la redundancia. Entonces empezaron a desarrollar una librería en Python como para suplir esa debilidad que tenía Python con respecto a R para series de tiempo, y pues de allí nació Pandas, que Pandas actualmente se utiliza mucho para todo el tema de transformación de datos, pero digamos que su fin cuando empezó a ser creado no era ese. Sin embargo, Pandas tiene funciones muy bonitas para cuando vamos a trabajar con estas series de tiempo. Instalar la librería, pues ya lo conocimos, podemos utilizar el pip install, y para nosotros poder trabajar con digamos que con las librerías que tenemos aquí, las librerías que estamos trabajando simplemente Pandas, Seaborn y Plotly. Voy a compartirles este también para que lo tengan allí. Si les falla, pues la ejecución del código. Un segundito. Listo, entonces, denme un segundo, que es que ya les voy a mandar el requirements allí, al chatcito. El CSV, ustedes tienen, a ver, déjenme, el CSV, espérate que se me... Cuando ustedes se paran como en la previsualización del CSV, les aparece una nubecita con
con una flechita hacia abajo. Te voy a tomar el print pantalla y les voy a mostrar ahí en el chat. Les mando la imagencita. Prácticamente ahí están viendo mi pantalla. Ustedes cuando se paran aquí, les muestra esta ventanita pues como de descargar. ¿Sí ves? No sé si ahí Valentina te da. De ahí lo pueden descargar. Listo. Entonces, bueno, entonces la forma de instalarlo es esta. Vamos a importar las librerías y pues bueno, si yo quiero saber la librería de pandas que yo estoy trabajando, qué versión tiene, eh, ¿ustedes saben cómo descargar un caso si no lo tienen cargado en el Workspace? Pregunto si de pronto tienen el comandito o les ha tocado hacerlo antes. Es que me preguntaron, pero pues no tengo el comando, entonces no lo sé hacer. Ah, bueno, sí, yo lo he hecho por Upload también, pero no. Listo. Bueno, por ahora nos movemos así con lo que hay. Ah, bueno, pero bueno, ese puede funcionar. Pero ¿será que les funciona si ponen el extra case? Porque es que realmente el nombre es este, extra pandas. Pueden probar, porfa. A ver, yo tengo por acá, miremos acá una terminal, a ver si nos funciona. O si alguien puede probar antes de que a mí me cargue, pues porque está como demorado esto. Listo, entonces, bueno, cuando yo trabajo con pandas, normalmente yo le pongo un alias a esa librería y el alias es PD. Y NumPy, el alias que maneja es NP. No, entonces, por ahora miremoslo así y pues si me dan el comandito se los comparto. Si yo quiero saber cuál es la versión de mi librería, yo utilizo el _ version y finalizo con _ y me dice, en este caso, la librería de pandas que tenemos instalada en este workspace en el que yo estoy trabajando es el 125. Los que han cargado los datos de manera manual, les ha funcionado estas dos celditas. Los que subieron pues el notebook así por upload. Perfecto. Bueno, entonces para hacer la práctica de pandas vamos a trabajar con el dataset del Titanic, que nosotros lo estuvimos interactuando, no sé si recuerdan la primera clase que tuvimos. El dataset del Titanic, bueno, no importa que tengan dos versiones diferentes. El dataset del Titanic, recuerdan que tenía el Passenger ID, si sobrevivió o no sobrevivió, el P-Class, el nombre, el sexo, la edad, el número de hermanas y esposos, el número de hermanos y esposos que viajaron conmigo, el número de padres o niños que viajaron conmigo, el ID del tiquete, el precio que yo pagué, la cabina y el embarque. Entonces vamos a trabajar con este dataset y vamos a recordar cosas que vimos el primer día, pero vamos a aprender otros nuevos métodos que tenemos allí. Como ustedes cargaron esto manual y no sé si crearon la carpetica data, pues acá cuando yo voy a cargar el dataset del Titanic, ojo la ruta que le van a dar aquí. Si tienen el notebook en la misma carpeta que tienen el train.csv, quiten
este espacio, este data slash que tienen allí. Y si crearon la carpetica y dentro de la carpetica crearon el train, pues lo ejecutan como yo lo tengo. Vamos a empezar a analizar el dataset del Titanic, ¿sí? Lo bueno es que ya conocíamos este dataset. Ya lo hemos tenido la oportunidad de trabajarlo la vez pasada. Entonces vamos a cargarlo y lo primero que vamos a ver es el comando de index que me va a decir los índices implícitos que tienen mis filas en el data frame. Me dice que arrancan 0, terminan 891 y que cada uno de los pasitos es, pues, o sea, que es incremental de a 1. Si yo quiero ver las columnas, le digo titanic.columns y me muestra las columnas que nosotros tenemos en ese dataset, que son las que vimos pues aquí en la parte superior de donde está pues la metadata que nos dice qué significa cada columna. Ahora bien, si yo quiero, recuerden que Pandas tiene dos tipos de datos, pues como dos tipos de objetos dentro de sí. Uno son las series, que es simplemente una sola columnita, y el otro son los data frames, que son varias columnas juntas. Entonces acá, si yo le digo al titanic.passengerID, le digo que me dé un type, que es un comando que me dice qué tipo de dato es, pues me va a decir que este es de tipo serie. Recuerden que yo para hacer el filtrado de una columna, yo lo puedo hacer de dos maneras. Uno es así como está aquí, colocando un punto el nombre de la columna, y el otro es como normalmente lo hemos venido manejando. Un segundo que no tengo configurado el teclado. El otro es como normalmente lo hemos venido manejando, que es el corchete. Acá, el corchete, la comillita para definir el nombre de mi columna y cierro el corchete. Entonces, estas son las dos formas en las que yo me puedo mover para filtrar una columna. La recomendada es esta, la segunda, la que tiene el corchete, porque es más fácil de leer para otras personas que vayan a leer nuestro código. Luego, si yo le digo a él que me diga qué tipo de dato es el Titanic, pues me va a decir que es un tipo de dato data frame. ¿Por qué? Porque una columna es una serie, varias columnas es un data frame. Otra de las, digamos que de las características que tienen los data frames es el values. El values lo que hace, y ahí viene como de lo que hereda del hermanito de la librería NumPy, el values lo que hace es que me retorna una matriz donde cada uno de los elementos de la matriz son los elementos que yo tengo en mi data frame. Entonces, si nosotros vemos acá en punto values, pues la primera, digamos que la primera lista que estoy seleccionando yo ahí, que hace parte pues como de la primera filita de mi matriz, son los elementos que nosotros tenemos en nuestro data frame del Titanic, ¿sí? Pero solamente los valores, el passenger ID, si sobrevivió o no sobrevivió, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a mirar el tema de la indexación. Entonces nosotros en Pandas tenemos indexación implícita e indexación explícita. La indexación implícita es la propia que genera Pandas cuando carga el data frame. Y lo que hace Pandas cuando carga data frame es que le da una numeración secuencial a las filas, arrancando desde 0, 1, 2, 3 hasta la cantidad de filas que tengo, y una numeración desde 0 hasta 1, 2, 3, hasta m, la cantidad de columnas que tiene mi data frame. Eso es indexación implícita y Pandas siempre, siempre lo va a hacer. Pero adicional de estos índices implícitos, yo puedo definir mis índices. Cuando yo leo un data frame, las columnas que tiene mi data frame pasan a ser índices explícitos para las columnas. Pero yo también puedo, incluso cuando yo leo el data frame, les voy a mostrar acá, cuando yo leo el data frame, yo tengo miren que yo tengo una forma de definirle qué índice quiero yo que tenga, o sea, qué columna de las que yo estoy leyendo quiero que sea mi índice de filas, ¿sí? Es algo pues que yo también le puedo definir cuando lo leo. Entonces acá lo importante es entender que cuando nosotros estamos hablando de índices implícitos,
son el 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, que define pandas para definir como cada uno de los espacios de mi data frame o de mi serie. Si nosotros estamos trabajando con índices explícitos, lo que hay que entender de los índices explícitos es los índices que nosotros damos. Es decir, los nombres de columnas o cuando nosotros configuramos un índice para cada una de nuestras filas. Denme un segundito si me compartieron. Listo. Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Yo no sé por qué esto me dices que hay preguntas nuevas y yo veo el último mensaje de Iván que dice, sí, aunque me sale versión 1.4.1. Ah, bueno. Por decir algo, si yo quisiera que Passenger ID fuera mi índice, entonces aquí yo le podría colocar index call y decirle que el index call es Passenger ID y cierro el paréntesis y miremos que no me falle. Y cuando yo le dé Titanic Index, ya me dice que los índices son los que yo tengo en el Passenger ID. Y si yo le doy columnas, ya Passenger ID no pasa a ser columnas. Y si yo quiero visualizar mis primeros 5 registros, si yo quiero visualizar mis primeros 5 registros, vamos a ver que Passenger ID pasa a ser un índice explícito y el resto de columnas pues pasan pues a ser como los índices explícitos para las columnas. Esto es una forma si lo quiero hacer desde que yo leo el archivo. Ya si yo lo quiero hacer después de, es como lo está mencionando Cristian. Listo, entonces voy a volver a cargarlo como lo teníamos y vamos a mirar algo. Para nosotros, lo importante es tener claro que tenemos índices implícitos y explícitos. Y para trabajar con índices explícitos o implícitos, pues Pandas tiene unos métodos. Tenemos el log y tenemos el ilog. La forma de recordarlo es que donde veamos la i, que diga ilog, esa i, relacionémosla con que es un índice implícito. Entonces, si vamos a utilizar el ilog, es porque vamos a trabajar con los índices implícitos, es decir, 0, 1, 2, 3 para las filas o 0, 1, 2, 3 para las columnas. Listo. Ahora bien, en el log es para los índices explícitos. Y ahorita vamos a mirar cómo los podemos utilizar. Nosotros tenemos un tipo de indexación y lo mencionaban en estos días. Tenemos un tipo de indexación que es el tipo de indexación slicing. Cuando yo trabajo con un tipo de indexación slicing, pues normalmente yo tengo, por ejemplo, si yo tengo una lista, yo a una lista le puedo hacer una indexación slicing y la indexación slicing va con corchetes y yo le doy una posición de inicio y le doy una posición de fin. Lo importante es entender que el fin, cuando estamos trabajando con slicing y toma por default los índices implícitos, llega hasta -1. Entonces, esto es para una lista, que una lista nada más tenemos una sola dimensión. Cuando nosotros tenemos un data frame, tenemos tanto filas como columnas. Entonces, si yo voy a filtrar un data frame, yo tengo que filtrar las filas, coma, y filtrar las columnas. ¿Sí? Yo tengo que darle como qué filas quiero filtrar y qué columnas quiero filtrar. Y yo a ese tipo de filtro que le voy a hacer al data frame lo puedo hacer de tipo slicing. Ese tipo de slicing, pues como les decía yo arriba, viene desde un inicio, 2 puntos,
un final para las filas y un inicio y un final para las columnas. ¿Sí? ¿Por qué se llama slicing? Es como una vista, es como cuando ustedes hacen un slicing, ustedes amplían o ustedes cierran, lo mismo lo puedo hacer hacia arriba o hacia abajo. Eso es como que a lo que se refiere slicing. Entonces, lo importante aquí es entender que yo puedo hacer este tipo de slicing, así como lo puedo hacer con listas, pues también lo puedo hacer con data frames. Y cuando yo estoy con data frames, pues tengo tanto filas como columnas. Entonces, si yo me quiero mover entre las filas y las columnas, pues esta es la convención que yo voy a manejar. Primero defino las filas, coma, y después defino las columnas. Entonces, aquí, ¿qué le estamos diciendo? Usted va a filtrar el Titanic, lo va a filtrar por índice explícito, por eso tiene el punto log, y le estamos diciendo, usted en filas se va a ir de la posición 10 hasta la posición 15, y en columnas se va a ir de Passenger ID hasta edad. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Por qué ponemos log? Porque los nombres de las columnas son explícitos. Entonces, él me entiende esto como explícito y por eso tenemos que poner el log. Cuando nosotros ejecutamos esto, y algo importante para tener en cuenta cuando estamos filtrando, haciendo slicing con índices explícitos, es que este -1, el -1 solo pasa si estamos con índices implícitos. Con índices implícitos, el -1 pasa. Con explícitos, el stop es el stop. Eso quiere decir que llega hasta el final. Por eso, cuando nosotros hacemos este filtro que dice de 10 a 15, miren que él llega, arranca en el 10 y termina en el 15. Adicional, Passenger ID a esta edad, arranca en Passenger ID y termina en edad. ¿Qué pasa si yo en vez de utilizar un log, utilizo un ilog? Al utilizar yo el ilog, miren que el ilog llega hasta 14, porque es índice implícito, y no me llega hasta la columna 5, sino que me llega hasta la columna 4, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Les queda claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Ahí pues reaccionen o abran el micrófono sin lío. Perfecto. Entonces, vamos a mirar qué otras formas tenemos de hacer selección de datos con pandas. Entonces, yo puedo hacer slicing y yo puedo hacer slicing definiéndole, venga, cuáles son las filas y cuáles son las columnas, que es como lo vimos arriba, las filas, comas, las columnas. Pero si a mí nada más me interesan las filas y ver todas las columnas, yo simplemente en mis corchetes pues hago el slicing normalito y digamos que el primer combo de estar y fin que yo le doy, él lo toma como si fueran las filas. Y otra cosa importante es que cuando nosotros hacemos slicing, miren que aquí no estamos utilizando el log ni el ilog. Cuando nosotros hacemos un slicing de este tipo, él por defecto lo hace con los índices implícitos. O sea, si yo aquí no le pongo ilog, él por defecto lo hace con los implícitos y pues por eso cuando le digo que me muestre las filas 10 hasta la 15, me muestra hasta la 14. El otro tipo de indexación es una indexación que se llama como fancy indexing. No recuerdo la traducción de fancy en este momento, pero lo que vamos a ver aquí es que yo puedo filtrar, y eso era lo que nosotros veíamos, que yo puedo filtrar por columnas. Entonces yo primero pongo los corchetes y después en una lista pongo las columnas que yo quiero ver. Y después de que yo hago el filtro por columnas, que sería esto que estamos haciendo aquí, después de que yo hago el filtro por columnas, puedo decirle a él que me filtre ciertas filas. Entonces, primero filtro por columnas y después le doy cuál es el filtro de las filas que yo quiero que él me filtre. Le digo que de la 10 a la 15 y lo mismo que les dije ahorita, por default, elegante, lujoso. Gracias, Laura. Y entonces por eso es que él acá, él está utilizando los implícitos y nos va a llegar hasta el 14. Otro tipo de filtro es el filtro con máscaras. ¿Qué es el masking?
o las máscaras, es que yo le pongo condiciones, me va a mostrar verdadero o falso y solamente me va a mostrar, me va a visualizar los resultados que nos van a dar a nosotros verdadero. Entonces es lo que hace aquí. Y cuando decimos que es máscara, yo les voy a mostrar acá. O sea, si yo pongo Titanic.h mayor a 18 y lo pongo a ejecutar, miren que lo que él hace es retornarme una serie de la edad, diciéndome verdadero donde la edad es mayor a 18 y falso donde la edad no es mayor a 18. Lo mismo pasa si yo le digo acá que cojan la edad menor a 50. Si yo le digo que cojan la edad menor a 50, lo que él hace es retornarnos una serie de verdaderos o falsos. Cuando estos verdaderos o falsos, con la condición de AND, me den verdadero, es lo que él me va a mostrar. Y por eso se dice que es un filtro de máscara. Porque hagan de cuenta, aquí tengo mi data frame, aquí tengo mis condiciones y solamente las condiciones verdaderas es las que él me va a mostrar al final. Entonces, algo para recordar, nosotros tenemos dentro de los operadores lógicos, tenemos la AND y tenemos la OR. La AND es el ampersand y la OR es el pi. Es que no sé por qué el pi no me sale así derechito como debería de salirme acá. No me sale el pi derechito, pero este es mi pi, sino que sale así como ladeadito. ¿Cuándo eso es booleano, sí, Will? ¿Cuándo la AND me da verdadero? Cuando yo tengo verdadero y verdadero, esto me va a dar como resultado un verdadero. El resto de combinaciones me dan falso. Verdadero, falso, me da falso. Falso, verdadero, me da falso. Falso, falso, me da falso. Solamente cuando se cumplen las dos es que él me da verdadero. Cuando yo tengo la OR me va a dar verdadero cuando yo tengo verdadero o falso. Me va a dar verdadero cuando yo tengo falso o verdadero. Y me va a dar verdadero cuando yo tengo las dos verdaderas. ¿Por qué? Porque la O se tiene que cumplir cualquiera de las dos. Con una que se cumple, él ya me retorna un verdadero. Esos son operadores lógicos, operadores relacionales. Gracias, Cristian. Listo. Entonces, aquí lo que yo le estoy diciendo, usted me va a hacer un filtro por máscara, que es lo que yo le estoy dando acá. Y es por máscara porque estoy teniendo condicionales que me van a dar verdadero o falso. Y después le estoy diciendo, muéstreme lo que hay de la 10 a la 15. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él filtra aquí, cuando él filtra acá, él me retorna un nuevo data frame. Ese data frame tiene una indexación implícita. Entonces, cuando yo le digo, miremos los números que están al lado izquierdo. 0, 1, 2, 3, 4, 890, pero pues aquí me está diciendo que las filas van, solamente de filas tenemos 501. Noten que cuando yo lo filtro de 10 a 15, él me va a mostrar efectivamente la posición 10 de ese data frame filtrado hasta la posición 14 de ese data frame filtrado. Pero los índices que yo veo aquí implícitos de mi data frame original son diferentes. Pero son diferentes es porque él ya hizo un filtro y cuando él hace ese filtro, que es lo que él está haciendo acá, cuando él hace este filtro, pues él hace un conteo de esas filitas con estas condiciones cuando se cumplen. Y cuando yo le digo, muéstreme la 10 y la 15, pues son la 10 y la 15 de ese data frame nuevo, pues ya filtrado. Este es otro ejemplo. O sea, digamos que a nivel, el data frame como tal ya tiene una memoria que está consumiendo. Entonces, más bien como entre ¿cuál indexación? O sea, todo ese tipo de indexación que estamos viendo son funcionales, ¿sí? Cuando les digo que son funcionales es que tienen un buen resultado porque estamos trabajando con los índices. Si son los índices implícitos se los está definiendo desde que arrancamos.
Y si son los índices explícitos, pues yo ya los estoy definiendo y pues hagan de cuenta que él crea pues como ya su, pues por decir algo como su caché de los índices que nosotros estamos creando. Entonces realmente como a nivel de performance, no tendrían como diferencia y la memoria RAM empezaría a verse consumida si yo empiezo a crear como variables, si yo empiezo como a crear variables que me estén almacenando los resultados. Lo que estamos viendo nosotros aquí no lo estamos almacenando en ningún lado. Estamos como consultando y filtrando nuestro data frame. Hagan de cuenta como cuando yo consulto una tabla en una base de datos. La tabla como tal ya tiene su memoria consumida. Yo lo que hago es consultar ciertos campos, entonces él me visualiza esa información, pero mientras yo no cree variables nuevas, estoy consumiendo la misma memoria. Dale, Willy. Entonces, esta es la parte esta es la parte pues también de que yo puedo coger una serie y hacerle un slicing del 10 al 15, importante, indexación implícita va hasta el 15 menos 1. Ahora vamos a mirar la anatomía de un data frame. Este sí no, este lo voy a ampliar un poquito que está muy chiquito. Me interesa esta partecita y no sé si recuerdan que nosotros estábamos viendo algo similar en estos días. El tema del eje. Si yo sumo por filas, si yo sumo por columnas, aquí es donde viene el tema de la anatomía. Cuando yo estoy trabajando, aquí están como todas las, digamos que las características importantes de un data frame. Cuando yo quiero ver los índices, son los índices a nivel de filas. Entonces me da pues como esta información. Esta es la indexación por implícita, por defecto. Cuando yo quiero ver las columnas, le digo df.columns, que él por defecto pues tiene los nombres de las columnas del archivo que yo estoy leyendo. El df.values me retorna todos los valorcitos que tiene cada una de estas celditas como una matriz. El de type lo que hace es que me da el tipo de dato que tiene cada columna. Entonces este es un detalle de tipo datetime, que tiene fechas. Este es un detalle de tipo object, que tiene pues como textos. Este es un detalle de tipo float, porque tiene decimales, al igual que el último. Ahora bien, los ejes. Nosotros tenemos el eje 0, axis igual a 0, o cuando nosotros lo veíamos en el anterior lecture, index, se refiere a esto, a las filas. Y el axis igual a 1 o columns, como lo veíamos en el ejercicio que hicimos anteriormente, se refiere a las columnas. Esto lo hereda de NumPy y lo vamos a ver aquí. Miren, las filas es el 0, las columnas es el 1, y si yo tuviera una matriz de 3 dimensiones, la profundidad es el eje 2. ¿Sí? Ahí pues como para que lo veamos también aquí como en un cubito. Se los digo porque en NumPy yo puedo tener matriz de 3 dimensiones, que tienen filas, que tienen columnas y que tienen profundidad. Entonces, como en Pandas hereda de NumPy, pues está heredando de NumPy esa forma de manejar los ejes. Bien, entonces vamos a crear dos data frame. Vamos a primero quitarle esto del reset y les voy a mostrar algo. Vamos a crear dos data frame donde vamos a juntar el passenger ID y el survive de este data frame filtrado por edades de mayor a 18 y de menor a 50. Digamos que los filtros que estamos haciendo no nos importan tanto porque lo que queremos mostrar es como las funcionalidades que tenemos. Entonces aquí yo voy a crear un data frame donde lo estoy filtrando por dos columnas y miren que él aquí me dice passenger ID, survive, y lo que él conserva aquí son los índices implícitos que tenía mi data frame original. Si yo quiero que él me recalcule esos índices, entonces yo lo que hago acá es que le digo, venga, haga un reset index y hágale un inplace igual a true. Entonces, cuando yo le digo reset index y hágale un inplace igual a true, lo que nosotros vamos a tener como resultado es que ese index me lo va a pasar como si fuera una columna, ¿sí?
Y cuando yo le digo in place igual a true, es que él me va a modificar el data frame original, es decir, el de F1. Yo a esto también le puedo decir drop igual a true. Así. Entonces, cuando yo le digo drop igual a true, es venga, yo quiero que usted me resete el index, pero a mí ese index que yo tengo ahí no me interesa. Entonces, no me lo deje como columna, simplemente elimínelo. Entonces, para eso le digo el drop igual a true. Listo. Tenemos acá el data frame. Podemos hacer esto mismo en el otro. Primero visualicémoslo. Está aquí, pero si yo no quiero que me guarde esa columna de index, pues le voy a decir drop igual a true. Entonces ya tenemos dos data frames. Ahora lo que vamos a hacer es concatenar. Y la forma, nosotros tenemos diferentes formas de unir data frames. La más sencilla es utilizar el concatenar. En el concatenar, nosotros lo que vamos a hacer en el concatenar es decirle simplemente en un listado, le vamos a decir cuáles son los data frames que él va a concatenar. En este caso le vamos a decir que es el 1 y el 2, en los que acabamos de crear. Le vamos a decir que los ordene y le vamos a decir que el axis es 1. Cuando yo concateno, yo puedo concatenar a nivel de columnas, es decir, que si yo acá tengo 3 columnas, aquí tengo 3 columnas y 4 filitas, voy a tener un resultado de 4 filas, 6 columnas. Pero si yo le digo a él que no me concatene por columnas, sino que me lo concatene por filas, pues ya no voy a tener 3 columnas, dependiendo si las columnas se llaman igual, pero lo que sí voy a crecer es a nivel de filas, ¿sí? Entonces yo puedo hacer concatenación por el eje 1 o puedo hacer concatenación por el eje 0. Eso es importante tenerlo presente. Entonces cuando yo le digo acá 1, miren que lo que él hace es que él une los índices, los une con base en esto. Entonces todo lo que estaba en 0 lo pone en el 0. Mire que en 0 tenemos el 3, tenemos Femol, tenemos Margarita, 22 y 1. Es lo que está en el 0. Entonces, todos los une con el mismo índice. Si yo le pongo, en este caso, que ya el eje no sea por columnas. Sí, así es, Laura. Fila 0, columnas 1. Deme un segundito. Deme un segundito, yo hago algo aquí antes. Ya estamos aquí. Viernes. Listo, entonces, filas 0, columnas 1, esos se crearon arriba, sí. El de F1 y el de F2 se crearon arriba. Entonces, si yo le digo, hágalo por 1, miren que lo que hace es hacer esto, une por columnas. Si yo le digo que lo haga por 0, ¿el qué hace? Primero le digo que ignore el index, le voy a decir que lo ordene y le voy a decir que lo haga por filas. Entonces, él lo que hace es, cuando yo le digo que ignore el index, es que él, voy a quitarle este. Miren que si yo le digo que, si no le digo que ignore el index, me deja 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, como estaban nuestros índices, pues como estaban nuestros índices en el data frame. Cuando yo le digo que lo ignore, él lo que hace es que lo recalcula. Entonces me deja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta la que le dé. Como le estoy diciendo que lo haga a nivel de filas, lo que él hace es, yo tengo mi data frame 1 y le voy a poner en la parte inferior el data frame 2. Entonces yo crezco a nivel de filas. Las columnas, pues sí, las columnas se unen, pero los valores que yo no tengo en un data frame, pues los deja como nulos. Y los valores que sí tengo, pues los asigna con lo que yo tengo pues ya asignado. No sé si es claro.
Si lo hago por columnas, pues no me quedan nulos porque él está uniendo las columnas. Pero si lo hago por filas, él lo que hace es que lo pone, es una unión, como dice Will, es una unión, pero es una unión donde él llega y me lo pone, combina pues como en las columnas, me lo pone como filas adicionales y lo que está nulo pues se queda nulo y lo que está diligenciado se queda con la información que tiene diligenciada. Ese es concatenar y es el más simple. Y digamos que por de una u otra manera es como el más brutico, pues por decirlo así, porque o estamos haciendo esto o estamos haciendo esto, pero no le estamos diciendo, por ejemplo, úname un data frame por un ID o por una cédula o por un nombre. No, eso no lo estamos haciendo. Entonces ahorita sí vamos a ver algo que es el merge y el join. El más utilizado es el merge. El merge tiene la funcionalidad de que yo puedo hacer unión de dos data frames utilizando índices o yo puedo hacer la unión de dos data frames diciéndole con qué columnas. El join funciona con los índices. ¿Cuál es la sintaxis? Y vamos a ver la sintaxis del merge. A la sintaxis del merge le ingresa. Yo lo puedo utilizar de dos maneras. Esta es una, donde yo le digo, yo voy a tener un nuevo data frame. Ese nuevo data frame es una unión, es un merge de DF con another data frame. Y yo le puedo decir con qué columna de la izquierda usted me va a comparar y con qué columna de la derecha usted me va a comparar. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer con inner, left, right y outer. Denme un segundito que aquí no está una imagen que creo que es importante mostrarla para que me entiendan a qué se refiere eso. Sí. Yo tengo 4 formas de hacerlo. Inner, que es la intercepción. Left, right y el outer, que es la unión. Entonces, les voy a mostrar acá. ¿Qué es el inner? Es esto. Yo tengo la tabla A, el data frame A, tengo el data frame B, y digamos que yo le digo que por la columna ID, él me va a unir esas dos tablas. Entonces, él solamente me va a mostrar el resultado de donde los IDs existen en ambas tablas. Eso es intersección. Y es lo que estamos viendo aquí en esta imagen que les estoy mostrando, donde estoy moviendo pues como el cursor. La otra opción que yo tengo, la otra opción que yo tengo, este es el inner. Este que está aquí es el inner y es la intercepción. La otra opción que yo tengo es el left. ¿Qué hace el left? Yo tengo una tabla fija, que en este caso es mi tabla A. ¿Sí? Va a unir las columnas que tienen el nombre que yo le estoy definiendo, que puede ser que se llamen igual o puede ser que se llamen diferente, pero yo le estoy diciendo por qué columna lo va a unir. Entonces, tenemos la tabla de la izquierda que la vamos a completar con lo que hay en la tabla de la derecha. Entonces, cuando yo digo left, hagan de cuenta que yo dejo mi tabla de la izquierda estática y lo completo con lo que cruza en la derecha. Y lo que no cruza, pues lo dejo en nulo y ya. Eso es el left. El right es al contrario. En el right yo tengo la tabla de la derecha estática y la completo con lo que se intersecta de la izquierda. Y la otra que tenemos es el outer, que es esta. El outer lo que hace es que une lo que intersecta bien y lo que no intersecta, pues lo pone en nulo. Y ya lo vamos a ver cómo funciona. Ay, pero esperen, yo quito el anotar. Listo, entonces vamos a crear 2 data frames. Vamos a crear el data frame de staff, que lo vamos a visualizar acá. Y vamos a crear el data frame de student, que lo vamos a visualizar acá.
El data frame de staff tiene un índice implícito que es el name y tiene una columna que se llama role. El data frame student tiene un índice que es el name y tiene una columna que se llama school. Entonces yo lo que le voy a decir acá es, yo puedo utilizar el método de merge de dos maneras. Una es esta y la otra es la que veíamos arriba, donde yo le digo, por ejemplo, staff.staffdf.merge le va a hacer un merge con student. Esta es una forma de hacerlo. El dataframe.el merge y dentro de los parámetros va con quién le quiero hacer el merge y de qué manera. Y la otra es este método que es llamando directamente al método de la librería, donde yo le digo pd.merge y le doy el data frame de la izquierda, el data frame de la derecha y cuáles son, con qué condiciones quiero unirlo. Algo importante, este que estoy seleccionando aquí o este que estoy mostrando aquí van a ser mis data frame de la izquierda, ¿sí? Y los de la derecha, pues son los que yo ponga después para que lo tengan allí presente. Entonces aquí yo lo que le estoy diciendo, venga, usted me va a unir a staff, me va a unir a student y él por defecto lo que hace es una intersección. Cuando yo no le pongo el how, él por defecto tiene ya definido inner. Quiere decir que solamente me va a mostrar lo que se intersecte. Y aquí le estoy diciendo, utilice el índice de la izquierda, es decir, que utilice el índice name, y acá le estoy diciendo, utilice el índice de la derecha, es decir, utilice este índice name. ¿Cuáles se cruzan? James se cruza y Sally se cruza. Entonces lo que vamos a esperar como resultado es precisamente a Sally y a James. Es claro. Entonces yo lo puedo hacer así como les estoy mostrando o lo puedo hacer así como les dije arriba. El dataframe.merge o pd, que es la librería pandas.merge. Lo puedo hacer de las dos maneras. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como les decía, él lo tiene por defecto con inner. ¿Qué pasa si yo le digo order? Que order es que me combine todo. Entonces, si yo le digo order, él lo que va a hacer acá es que me va a unir todo lo que yo tengo. Yo le estoy diciendo que utilice los índices. El hecho de que yo le diga aquí que utilice los índices, él va a mirar qué índices se repiten. Si no tenemos ningún índice que se repita, me devuelven data frame vacío. Pero en este caso, estamos viendo que lo que es James y lo que es Sally existen en ambos data frames. Entonces, por eso él los está uniendo. Listo, entonces, ¿qué pasa si yo le digo order? Si yo le digo order, él me retorna todo lo que tenemos y lo que cruce bien, como James y como Sally, y lo que no cruce, pues los datos que no tiene los ponen nulos. ¿Sí? Eso es lo que hace el loader. ¿Qué pasa si yo le digo left? Si yo le digo left, él me va a dejar mi data frame de la izquierda estático. ¿Quién es mi data frame de la izquierda? Es staff. Es decir, que va a aparecer Kelly, Sally y James. Entonces acá yo le digo left, Kelly, Sally y James. Y estamos viendo que el de la izquierda se conserva, lo que cruza me lo muestra y lo que no cruza pues lo pone en nulo. El right es al revés. El right student es el que va a quedar estático. Student tiene a James, a Mike y a Sally. Entonces a student me lo deja estático y lo que no cruce pues simplemente lo pone en nulo. Esas son las opciones que nosotros tenemos para unir. Aquí todo el ejercicio lo hicimos utilizando los índices. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos utilizando las columnas. Siempre la convención es la siguiente. El que ustedes tengan de primerito es el dataset de la izquierda, coma, viene el de la derecha. Entonces, en este caso, staff es el de la izquierda, student es el de la derecha.
Esa es como la convención. El que ustedes ven a la izquierda es el de la izquierda y el que sigue es el de la derecha. Vamos a borrar los índices, es decir, que ya tenemos a staff de esta manera, name con 2 columnas y a student también. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo mismo, pero ya no vamos a utilizar los índices, sino que vamos a utilizar las columnas. Entonces, aquí le vamos a decir, venga, usted va a hacer la unión de staff con student utilizando el método de left, es decir, que staff va a ser mi tabla de la izquierda, pues porque es el primero que definí, y le voy a decir que la columna de la izquierda se llama name y que la columna de mi data frame de la derecha se llama name. Esto se los muestro porque es que los nombres de las columnas pueden llamarse diferente. En este caso en especial se llaman igual, pero entonces yo las puedo definir de esta manera. Cuando se llaman igual, yo puedo evitar escribir tantos comandos y simplemente yo le digo, venga, usted va a hacer un merge, lo va a hacer de modo left, pero entonces como mi columna name existe en ambos data frame, pues entonces simplemente le coloco el parámetro on, que es como decirle, hágale la unión con base en esta columna. Entonces, name tiene que existir en el data frame de la izquierda como en el data frame de la derecha. Y vamos a obtener el mismo resultado. Ahora bien, vamos a crear 2, pero en este caso vamos a ver que le adicionamos otra columna. Staff tiene primer nombre, último nombre, y student tiene también primer nombre y último nombre. Esto es para mostrarles que yo el merge también lo puedo hacer. Yo el merge también lo puedo hacer definiendo las columnas que yo quiero que crucen. No tiene que ser una, pueden ser varias. Entonces acá yo le voy a decir, usted va a hacer un merge y con el de va a hacer un inner, solamente los que crucen, los que se intersecten, con las columnas primer nombre y apellido a la izquierda y a la derecha primer nombre y apellido. Entonces ahí vamos a tener el resultado de Sally, Brooks, pues el que se intercepta. Listo. Esa es la forma de hacer merge y es, digamos, que lo que más utilizamos es el merge y el concat. Listo. Vamos a recordar lo que veíamos nosotros de agregación y de agrupamiento. Nosotros tenemos forma de agrupar nuestros datos y de ejecutar funciones de agregación. Entonces, si yo quiero sacar el promedio de la edad, pues utilizo a mi serie, le mando la función de agregación que es min, que es el promedio. Si yo quiero saber, si yo quiero agrupar, en este caso por sexo y contar cuántas filas tengo en cada una de estas agrupaciones, pues utilizo el group by al grupo por sexo y después le digo que haga un punto size, que lo que hace es retornar la cantidad. Entonces me dice 314, 577. Y pues esto era lo que veíamos la vez pasada, de que yo puedo agrupar por una variable y fuera de eso decirle qué análisis quiero que haga con una variable numérica. En este caso con edad quiero que me saque el mínimo, que me saque el promedio y que me saque el máximo, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener pues como esa combinación. Vamos a ver que tenemos también el tema del crosstab. No recuerdo creo que el crosstab no lo hemos visto porque vimos fue pivot table. Pero en crosstab me sirve para contrastar como 2 variables. Aquí yo le estoy diciendo, hágame una tabla cruzada entre sexo y P-class para yo saber como cuántas cuántas mujeres viajaron en clase 1, cuántas mujeres viajaron en clase 2 y cuántas mujeres viajaron en clase 3. El pivot table es lo que nosotros hemos venido trabajando, donde yo le digo el valor que quiero analizar, quién quiero que sea mi índice, quién quiero que sea mi columna y cuáles son mis funciones de agregación. Entonces, esto pues digamos que es, lo nuevo que vimos acá en la parte del merge. Ahora bien, miremos un poquito el tema de las fechas. Entonces, para eso voy a utilizar la librería de Seaborn y cargar un dataset, que es un dataset de vuelos. Está la información de año, mes y número de pasajeros que viajaron. Entonces, primera función, voy a crear una nueva columna
que se llame fecha, y lo que voy a hacer es que voy a concatenar el año, pero convertido en string, para poder concatenarlos como si fuera string, porque si yo miro aquí, si yo miro flies y miro flies, ¿qué tipo de dato es? Vamos a ver que este tipo de dato es entero. Entonces, si yo quiero concatenar, pues me va a sacar error porque concatenar es para tipo string. Entonces, acá tenemos que voy a concatenar el año con un espacio en blanco y lo voy a concatenar con el mes, también convertido en string. Ya tengo la nueva fecha. Entonces, Pandas tiene un método que se llama toDateTime. toDateTime lo que hace es que le ingresa como parámetro la columna que yo quiero convertir a fecha. Y lo que él hace es que me la convierte a un tipo año, mes, día. Él infiere este tipo de fecha que yo estoy dando acá, él interpreta que es año. Este dataset está dentro de la librería Seaborn. Aquí se está cargando. Este dataset no es un archivo plano como tal. Si el dataset les dio error y si dice que tienen que darle un pin install Seaborn para que les funcione. ¿Listo? Entonces, háganle la instalación del Seaborn y ahí sí les funciona. Porque este dataset no es un archivo como tal, está cargado está cargado. Listo, entonces, cuando yo hago este toDateTime, mire que ya la columna tiene 1949 el año, enero lo convirtió a 01 y pues pone 01 porque él me completa la fecha con el primer día del mes. Entonces me va a devolver año, mes, día y pues todos los días que vamos a tener es 1. Yo le voy a decir a esto que el nuevo índice que va a tener nuestro data frame va a ser esa columna fecha. Esa columna fecha en este momento es una columna que es de tipo datetime y se los voy a mostrar aquí con un info porque pues la acabamos de convertir. Entonces, si yo miro fecha, vemos que es de tipo datetime. Cuando yo le digo abuelos que me asigne, que asigne esa fecha como nuestro índice, lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver que nuestras filitas van a tener un índice que es de tipo fecha. ¿Eso para qué sirve? Eso sirve para hacer group bytes por frecuencias de tiempo. Entonces yo aquí le voy a decir, hágame un group byte utilizando, por ejemplo, una frecuencia anual. ¿Sí? El hecho de que yo le diga p.grouper y acá le diga la frecuencia que la y significa anual, esto solamente funciona si mi índice es de tipo datetime. Si mi índice no es de tipo datetime, él me va a salir error, me va a decir que no entiende lo que yo le estoy diciendo. Y aquí le estoy diciendo que me saque un promedio, entonces primero se los voy a mostrar así. Esto es lo que nosotros conocemos. Él agrupa a manera anual al 31 de diciembre de cada año, saca el promedio de pasajeros. El día él pone a todos, les pone 1. Les pone el primer día del mes porque no lo tenemos. A todos les pone 1, les pone el primer día del mes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pandas tiene un módulo de visualización. Entonces yo aquí le puedo decir, por ejemplo, .plot y .plot pues me va a hacer una gráfica de estos datos. Entonces Pandas también tiene una parte de visualización. Otra de las cosas que yo tengo es que yo puedo hacer un resample. En este caso es que mis datos están año-mes. Yo le puedo decir, venga, no los deje en año-mes, sino que muéstreme esos datos agrupados por año, que es lo que hace el resample. Entonces, agrúpelos por año y muéstreme el promedio. Entonces, es como lo que hace el group by, pero pues lo estamos haciendo de otra manera. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer es que al tener yo mis fechas de tipo datetime, pues yo puedo extraer información como por ejemplo el día de la semana. Entonces, acá lo que vamos a ver es que a fly.index le puedo ejecutar este método que es que me muestre los días de la semana. Pero esperen, yo miro.
A ver, yo miro una cosa, si este sí está funcionando porque no me lo visualizó. Ah, bueno. ¿Y este? Eh, no, pero hay otro que este, Day Name. Funciona más chévere, pero déme un segundito. Ya. Day Name me devuelve el día, el nombre del día. Y el with day me devuelve el día, pero numérico. Es la diferencia. Entonces, el hecho de que yo tenga mis datos en tipo daytime, pues yo ya puedo extraer otra información que puede ser importante para mis datos. El sacar el día de la semana, el poder identificar si es un día de semana o es un fin de semana. Incluso hay librerías como Holidays que me devuelven si ese día fue festivo o no en el país en el que yo estoy analizando los datos, entre otras cosas que yo puedo como extraer de allí. Ahora bien, nosotros tenemos la parte de, tenemos otra función que es esta, que es la diff. Diff es una función, yo no sé si ustedes han visto que cuando nosotros trabajamos con datos como series de tiempo, ¿qué es esto? Porque es una fecha con un valor. Yo los organizo de la más antigua a la más reciente y yo en ocasiones saco la diferencia que hay entre los periodos. Eso es lo que hace diff. Diff por defecto lo que hace es restar, él resta un periodo. Como los datos están organizados, miren que yo aquí tengo 126 al 31 de diciembre del 49 y tengo 139 a 1950. Entonces, si yo le digo diff, él lo que hace es que él me va a restar 1950 menos 1949, da 13. 1951 menos lo que había en 1950, da 30. Así lo va a hacer por un periodo y yo el valorcito que le ponga acá, pues lo va a hacer por la cantidad de periodos que yo le diga. Entonces, este también se utiliza mucho cuando se está haciendo análisis de series de tiempo porque se quiere ver cuánto incrementa de un periodo a otro el dato que estamos evaluando. Yo también puedo hacer slicing con tipos fechas y aquí decirle, por ejemplo, que me muestre de 1950 hasta el final. Entonces él acá me va a mostrar pues como esa información. Y ya aquí pues como para continuar les cuento, yo puedo resetear mi index y ya después de que reseteo mi index, que esto pasa a ser una nueva columna, a esa nueva columna yo le puedo extraer la información del día de la semana. Entonces aquí le vamos a decir que nos retorne el día de la semana y ese valorcito nos lo ponga acá. Si yo le hago un group by por día de la semana, pues él me va a mostrar que tenemos de viernes 21, de lunes 19 y así. Él esto lo organiza en orden alfabético. Pero si yo quiero graficar esto, ¿qué pasa? Me los va a graficar en orden alfabético. Y si nosotros estamos haciendo un análisis, por ejemplo, de la accidentalidad de Medellín, pues nos interesa ver cómo se comportan los días de semana, no solamente en orden alfabético. Entonces, lo que podemos hacer es que a esa variable la podemos convertir en categórica. Entonces, nosotros la convertimos en categórica y la forma de hacerlo es que Pandas tiene un método que se llama categorical. Entonces, a esta columna le voy a decir que la convierta categórica, que los datos los va a coger de esa misma columna, que las categorías son estas, y ese orden que yo le estoy dando ahí en esa lista, cuando yo le digo ordenado igual a true, me lo va a respetar. Entonces, cada vez que yo le diga, por ejemplo, un group by size, me lo va a mostrar en el orden de la semana. Es decir, que si yo lo grafico, ya vamos a ver cómo se comportan los días de la semana esta información. ¿Listo? Entonces, la variable discreta yo tengo variables
continuas y tengo variables discretas. Las variables discretas es como las categóricas. O como yo decir, tengo un rango de edad que va de 5 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25. Entonces es como manejarla de esa manera. Chicos, dudas, preguntas, ¿cómo vamos hasta ahí? Muy rápido, pero todo bien. Sí, denme un segundito que es que justo tengo otra reunión. Voy a ver si me pueden esperar un segundo y pero denme un momentito. Listo. Eh, Tengo unos minutitos más. Si no alcanzamos, podemos mirar, empezar de pronto mañana un poquito más temprano. O ustedes pueden también este notebook terminarlo de visualizar. Es solo la parte el cambio que tuvo Iván es el orden de la variable. Cuando yo no convierto mi variable a categórica, él me organiza los valores de manera alfabética. Entonces, mira que primero está Friday, Monday, Saturday, Sunday, Tuesday y Wednesday, porque me los pone en orden alfabético. Pero cuando yo estoy analizando este tipo de datos, que realmente el orden importa, porque no es lo mismo un lunes a un viernes, o un miércoles, mitad de semana, a un domingo. Entonces yo tengo que organizar mis datos en el orden de la semana. Y por eso es que la convierto a categórica, pero la estoy convirtiendo a categórica ordenada. ¿Qué quiere decir? Que el orden que yo le estoy dando en esta lista, el orden que yo le estoy dando en esta lista es el orden que él va a respetar. Entonces, cuando yo visualizo nuevamente esta categoría, agrupo por esa variable y la visualizo, miren que la línea del eje X aparece lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No sé si ahí te quedó ya más claro, Iván. Listo. Entonces, explorar los datos. Nosotros muchos de estos comandos ya los hemos visto. El head para ver, para ver el encabezado de los datos, el tape para ver la cola, el info que me da un resumen, el shape que me da la forma, que me da filas y que me da columnas, columns que me devuelve los nombres de las columnas, el describe que me da la información, los estadísticos básicos de las columnas numéricas por defecto, y me da los estadísticos, no los estadísticos, pero sí me da unas características importantes de las variables categóricas si yo le pongo include igual a 0. Igual a 0, no, perdón, igual a O. Valued count, que lo que hace es como hacer un group by por categorías y decirme cuántos registros tengo en cada una de ellas. El unique lo que hace es que me dice los valores únicos que yo tengo en una columna, es decir, que en sexo yo voy a encontrar hombre o mujer, entonces me devuelve hombre y mujer. Pero si yo le digo n unique, me dice cuántos valores únicos tengo. Entonces ya lo que hace es retornarme, usted en la columna sexo tiene 2 valores únicos. Entonces el unique me devuelve la descripción, female o male,
y el NUnique me devuelve la cantidad, que en este caso es 2. Entonces, el head por defecto tiene 5, pero el valor que yo le ponga dentro de paréntesis es el que me va a respetar. El shape, que me da las filas y me da las columnas. El info, que me da un resumen. El zoom, bueno, esta es una forma. El info me dice cuántos no nulos tengo, pero hay diferentes formas de ver cuántos nulos tengo. Una es utilizando un método que se llama isNull, que lo que hace es que mira cada una de las celditas y si es nula me retorna un verdadero y si no es nula me retorna un falso. Entonces, si yo le digo a esto que se sume, pues recuerden que verdadero es 1, falso es 0, entonces él me va a sumar todos los unos que encontró. Y en este caso, pues me dice que edad tiene 177 nulos, cabina 687 y embarque tiene 2. Si yo le digo date times, pues me da el tipo de dato de cada una de las columnas. Si yo le digo el describe, pues que era el que veíamos la vez pasada, me da los estadísticos básicos. Si yo le digo include igual a o, lo que hace es mostrarme digamos que unas características importantes de las variables que son de tipo texto, donde me dice el unique, que es la cantidad de categorías únicas que tiene, y me dice también cuál es la moda o cuál es el top de frecuencia que yo encuentro en ese resultado. El NUnique me retorna las categorías únicas, entonces vemos que en Survey tenemos 2, en sexo tenemos 2, que son las que ya conocemos. Pero entonces cuando yo utilizo el NUnique, él me borra los nulos, no los cuenta. Si yo quiero contar los nulos como otra categoría, lo puedo hacer, simplemente le digo drop NA igual a false. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en P-Class, que sabemos que, no, en P-Class no, en embarcados, en embarque, que sabemos que teníamos 3 categorías únicas y algunos nulos, pues ya vamos a ver que nos va a decir que tenemos 4, porque la cuarta va a ser los nulos. Si yo quiero hacer un conteo que me va a contar los no nulos, puedo hacerlo. Al data frame le digo un punto count. Si yo quiero sacar ese mismo top que estamos viendo ahí, por ejemplo, de embarque, utilizo el método mode, que es la moda. Entonces aquí él me va a mostrar la moda y acá me va a mostrar los valores únicos. Los voy a separar. Entonces aquí que me muestre la moda, me dice que es S, y aquí estamos viendo que los valores únicos que tenemos es S, C, Q y algunos nulos. Si yo le digo value counts, pues en value count me va a decir que de ese tenemos 644 y por eso esa es la moda, es el que tiene la mayor frecuencia. Tenemos 168 y tenemos el Q. Adicional a esto tenemos también el value counts drop NA igual a si yo quiero que me cuente los nulos, yo le tengo que colocar este parámetro drop NA igual a false. Y entonces ya vamos a ver que tenemos el mismo resultado, pero con una nueva categoría que son nulos, donde me va a dar que en este caso son 2. Listo, el columns que ya lo habíamos visto. Si yo quiero modificar las columnas, yo lo puedo hacer modificando todos los valores de columnas, o si yo quiero modificar solamente el valor de una columna, yo lo que tengo que hacer es utilizar un método del data frame que se llama rename, donde le digo que columns va a ser igual y en un diccionario le digo la columna original, 2 puntos, el nuevo valor que yo quiero que tome. Entonces, esta es una forma pues de hacerlo. Recordemos que nosotros tenemos la ayuda, el signo de interrogación, que me despliega pues una ventanita emergente para dándole más datos. Y pues aquí es este es un filtro de que yo quiero saber quiénes embarcaron en ese. Adicional a eso, que eran mujeres, quiero saber el nombre y quiero saber la edad. Y que me muestre las primeras 5. Entonces, esta es la información que está aquí. Acá hay unos ejercicios que se los voy a dejar para que los practiquen. Y esta parte de preprocessing, sí, dejémosla aquí para no dejar pues como el tema cortado, porque yo ya tengo que irme
a otra clase. No sé cómo les pareció este overview. No sé si quieren que lo terminemos mañana a las 8 antes de empezar la clase. Entonces, si quieren, lo terminamos mañana antes de empezar la clase. ¿Modelos? No, todavía no vamos a ver modelos, Will. Para el día de mañana, nosotros tenemos, aunque vamos a ver ejercicios de estos mañana. Entonces, vamos a ver tema de limpieza de datos, que hace parte como de lo que está aquí del FIL NA. Y vamos a ver también un tema de visualización. Todavía no vamos a ver modelos, mañana vamos a ver limpieza de datos y visualización. Entonces, voy a colocar mañana 8 de la mañana y me votan con, espere, voy a colocarle las opciones para que me voten bien. Sí y no. Ay. Listo, entonces ahí está la votación. Ahí me dicen. Bueno, ahí va ganando como el sí, pero aquí tenemos más personas conectadas. ¿Dónde están los otros? Tenemos 19 personas, bueno, 18 personas conectadas sin contarme a mí y solamente han votado 9. 10. Bueno, ahí ya ganamos la mayoría porque hay 18 conectadas y ya votaron 12. Entonces, igual queda grabado. Igual ahí tienen el notebook. Irreversible. Ahí tienen el notebook. Ah, tendencia el autocorrector te colocó, te decía. Listo, entonces nos vemos mañana temprano. Lo que queda es cortito, pues no es como tan denso y pues ya a las 9 el lecture oficial con el caso de limpieza de datos. Espero que hayan sentido que esta sesión fue de utilidad para entender un poquito más Pandas. Y pues qué pena que no me puedo extender porque tengo otra clase ahorita. Listo. Bueno, con gusto, que descansen. Un abrazo y nos vemos mañana. Duerman bien. Gracias. Chao, chao.